Hola a todos, hoy nos encontramos en un programa más de Desmitificando la Epilepsia. Hoy venimos con un tema y un invitado muy especial. Hoy venimos con el tema de lenguaje y epilepsia. Para este tema nos va a acompañar una persona muy especial, doctor Mauricio Lave, él es fonoaudiólogo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Carolina. Gracias por la invitación y bueno, sean todos bienvenidos a estos espacios que son súper enriquecedores. Sí, el doctor Mauricio Lave es especialista en desarrollo integral de infancia y adolescencia y es magíster en logopedia clínica y en neuropsicología. Y es fonoaudiólogo, pues obviamente de carrera, ¿cierto? De su profesión. Doctor, hoy vamos a hablar un tema que es el lenguaje, ¿cierto? Que es como yo creo que la base de todo para los seres humanos comunicarnos, que es tan importante y muchas veces se ve como eh, hay dificultades, ¿cierto? Y obviamente cuando hay un diagnóstico, independiente del diagnóstico, pues hoy estamos trabajando un poquito más en epilepsia, pero sabemos que esto puede generar se puede generar en otros aspectos. ¿Cómo podríamos decir que afecta la epilepsia en el lenguaje? ¿Cómo se relaciona allí? ¿Cómo podríamos decirlo? Claro que sí. Bueno, mira, Carolina, es lo siguiente. Nosotros tenemos que ver el lenguaje de una forma muy importante. No podemos simplemente hablar del lenguaje como esa capacidad que tiene el sujeto para pronunciar o para decir cosas, ¿no? El lenguaje es una representación simbólica, es una función mental superior, como lo es la memoria, como son las noxias, como son las praxias, entonces la función ejecutiva, entre otras. Entonces, el lenguaje tiene obviamente un rol súper relevante en el quehacer del ser humano. Sin el lenguaje, pues no pudiésemos de pronto comunicarnos o establecer algunas estrategias para poder hacernos entender. El lenguaje tiene unas bases neurobiológicas, llamémoslo así, tiene unas estructuras en el cerebro que son unas estructuras especializadas para que este lenguaje se dé. Por eso, cuando nosotros nacemos, pues nosotros necesitamos una estimulación lo más cercana a lo que debería ser una estimulación más que temprana, una estimulación adecuada, para que obviamente esas redes neuronales, que son los que conforman y hacen el funcionamiento obviamente de nuestro encéfalo, pues permitan que no solamente el lenguaje, sino otras funciones mentales se desarrollen. Entre más enriquecedora sea la estimulación, pues obviamente vamos a garantizar que nuestro cerebro pues se desarrolle y aprenda ciertas cosas. A través del lenguaje, nosotros pues aprendemos sonidos, aprendemos palabras, o más que aprendemos, desarrollamos palabras, desarrollamos una estructura, ganamos vocabulario, a través del lenguaje usamos ese lenguaje para comunicarnos, pero el lenguaje requiere unos procesos que son unos procesos de expresión y unos procesos de comprensión. Y obviamente el lenguaje es la representación del pensamiento. Si tú realmente quieres conocer a una persona, quieres saber cómo está su estructura mental, cómo está su pensamiento, simplemente escúchalo. Escucha su vocabulario, escucha cómo habla, escucha la estructura que utiliza, ¿ok? Entonces el lenguaje no solamente nos ayuda a analizar, a comprender, pues a la otra persona, sino que es la base prácticamente de unos procesos más complejos, procesos de lectura, escritura y cálculo matemático. No sé, muy seguramente tú has escuchado a lo largo del tiempo que se dice, así como habla, así escribe y así lee. Lo que pasa es que prácticamente el lenguaje es la misma representación de la lectura, la escritura y el cálculo, sino que utilizamos unos símbolos diferentes. Pero obviamente, si no logramos desarrollar muy bien el lenguaje, vamos a tener dificultades para poder adquirir y desarrollar otros procesos. Entonces, con el tema de la epilepsia, tenemos que entender la epilepsia o las epilepsias, porque es que nosotros estamos hablando de epilepsias generalizadas y unas epilepsias focales. Cuando nosotros estamos hablando de un compromiso o una epilepsia generalizada, estamos hablando que no solamente el centro del lenguaje o los centros del lenguaje que están a nivel
frontal y a nivel temporal, y tenemos unas vías de asociación que son las que unen el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, que es el fascículo arqueado. Pues cuando tenemos una epilepsia más generalizada, pues no solamente y muy posiblemente es el lenguaje el único que se afecta, ¿ok? Sino prácticamente son todas las funciones. Entonces, cuando estamos hablando de una persona que tiene seguramente una epilepsia, pues de difícil control, pues ese lenguaje muy seguramente se va a ver afectado, pero no solamente el lenguaje, sino también la función ejecutiva, las noxias, las praxias, entre otras cosas. Cuando ya estamos hablando de epilepsias focales, pues depende de la topografía del foco epileptógeno. Es decir, si tenemos obviamente un desarrollo aparentemente normal del ser humano y tenemos un foco epileptógeno que está en una zona distante de esos centros del lenguaje, pues no vamos a tener de pronto mayores problemáticas. De hecho, hay algunas personas que tienen crisis, que inclusive dentro de esas crisis desean decir, desean hablar, desean transmitir un mensaje y no pueden. Probablemente, pues este foco puede estar afectando o los centros del lenguaje propiamente dicho o algunas vías de asociación. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que estar muy pendientes qué tipo de epilepsia es. Hay chicos que de pronto, a ver, mira, es importante aclarar lo siguiente. De las personas con epilepsia, a veces dentro de los mitos pensamos que la epilepsia es sinónimo a un déficit intelectual y no, no es verdad. Solamente el 30% de las personas con epilepsia vienen con un compromiso y no por la epilepsia misma, sino por los síndromes epilépticos, ¿ok? Que hace que obviamente no solamente el lenguaje esté afectado, sino el desarrollo psicomotor de este individuo, pero no necesariamente por la epilepsia. Y hay otro tipo de epilepsia que pueden ser lo que les dije ahorita, unas epilepsias focales que están en los centros del lenguaje, en donde ahí sí vamos a ver una afectación. Entonces, para concluir el tema de esta pregunta, epilepsia y lenguaje, no siempre la epilepsia va a afectar el lenguaje. Tenemos que, obviamente, entender que puede afectar todas las funciones, como puede afectar unas cuantas. Puede afectar el lenguaje siempre y cuando el foco epileptógeno esté muy cercano a esas vías primarias del lenguaje o esas vías de asociación. Pero nosotros conocemos muchas personas con epilepsia que son íntegros cognitivamente, que tienen un desarrollo normal del lenguaje, que tienen unos procesos sin ningún tipo de dificultad, mientras que otros tenemos que estudiarlo muy bien para poder entender si es solamente una afectación del lenguaje o si es una afectación de todas las funciones, ¿ok? O si definitivamente, pues puede ser algo mucho más específico como un síndrome o algo. Muy bien. Doctor, bueno, por acá tenemos unas preguntitas. Esta parte del lenguaje y, bueno, me la hacen referencia a la epilepsia, puede afectar esa parte cognitiva. Pues yo sé que usted acaba de explicar que eso también depende del tipo de epilepsias, ¿cierto? Sí, Pero hay algunos que pueden afectarle la parte cognitiva. bueno, es que cuando estamos hablando de la parte de cognición, estamos hablando de funciones mentales superiores. Encontramos muchas personas refractarias, muchas personas que a pesar que están en tratamiento farmacológico, pues ese tratamiento no es lo idóneo para ofrecer una calidad de vida a esa persona, ¿cierto? Entonces, a veces encontramos algunas lesiones, ¿ok? Como unas esclerosis mesiales a nivel temporal que nos pueden estar conllevando, sí, algunas dificultades en memoria, ¿ok? Que en estos casos probablemente puede ser posiblemente una cirugía de epilepsia de acuerdo a un protocolo establecido y que si realmente esa persona es candidato a una cirugía, pues puede ser de pronto una muy buena opción. Pero encontramos otras personas que sí pueden tener algún deterioro cognitivo, ¿ok? Pero con un manejo farmacológico apropiado, pues puede tener control de las crisis. Entonces, para concluir esta pregunta, no siempre la epilepsia es sinónimo a compromiso cognitivo. Hay que mirar el tipo de epilepsia, hay que mirar la edad del paciente, hay que mirar si responde o no responde a un tratamiento farmacológico. Y obviamente tenemos que hacer unas pruebas muy específicas para llegar a las conclusiones de un deterioro cognitivo.
¿Cuáles son? Bueno, independientemente de la edad, hay que mirar si estamos hablando de un paciente en la niñez, pues estamos hablando de una consulta por neuropediatría o una consulta con neurología cuando es un paciente adulto y tiene que ir acompañado de unas pruebas cognitivas y unas interconsultas por profesionales para realmente determinar el estado cognitivo actual de ese paciente y si podemos obviamente hacerle un seguimiento en el tiempo, pues mirar a ver esa curva si nos está marcando, si hay obviamente un compromiso que no es un compromiso evolutivo o si definitivamente pues es algo que tenemos que prestarle un poquito más de atención. Pero no siempre quiere decir que la epilepsia va a conllevar al compromiso cognitivo. De hecho, recordemos que cuando tenemos crisis, pues se pierden obviamente algunas neuronas, pero tenemos billones de neuronas y tenemos algo que se llama plasticidad neuronal que nos va a permitir, obviamente, ganar algunas funciones que de pronto se hayan deteriorado por la frecuencia y la intensidad de las crisis y la posible lesión que existe. Doctor, este tema del lenguaje es más común en niños, en adultos, o esto no tiene ningún problema, o sea, el género no, aquí no importa, y en qué edades puede ser también más común que se presenten como este tipo de cosas. Bueno, hay que estar muy pendiente en cuanto al lenguaje, tanto en niños como en adultos, porque muchos niños vienen con un retraso en el desarrollo del lenguaje y no necesariamente tiene que ser por epilepsia. Dentro de las categorías de los retrasos del desarrollo, tenemos un retraso simple, que es cuando el niño viene obviamente con un desarrollo tardío de ese lenguaje, pero no tiene un compromiso neurológico que nos dé explicación de ese retraso, ¿cierto? Generalmente son chicos que cuando uno hace la historia clínica completa y se hacen algunos estudios, se descartan muchas cosas y simplemente lo atribuimos a una pobre estimulación durante la infancia, ¿cierto? Entonces son chicos pechichones, como llamamos por ahí. Pero hay otro tipo de retrasos del lenguaje en donde no solamente es llamativo que no hable bien o que no hable según lo esperado, sino que es llamativo porque el sostén de la cabeza no se hizo a los 3 meses, sino que se hizo al año. El, la marcha no se desarrolló al año, sino a los 3 años. ¿Ok? Las primeras palabras no fueron a los 12 meses, sino que se hicieron a los 36 meses. Entonces, ahí ya nos está mostrando que posiblemente este chico viene con un compromiso, no necesariamente por la epilepsia, viene por una inmadurez neurológica que me está conllevando a un retraso en el lenguaje. Y no es simplemente en el lenguaje específicamente, sino en otras funciones, como lo habíamos dicho. Con todos los chicos que vienen con retraso en el desarrollo, hay que descartar compromisos auditivos, tenemos que descartar obviamente un compromiso psicomotor, tenemos que, bueno, tener en cuenta muchas variables para poder ser específicos. Pero hay otros en la niñez que sí son llamativos y son muy específicos en el tema de epilepsia, porque encontramos chicos que vienen dentro de un desarrollo normal, que inclusive a veces no tienen esas convulsiones que son tan visibles, ¿ok? Pero que vienen, a pesar de venir con un desarrollo aparentemente normal, llega un momento de su vida que, ¡puf!, ese lenguaje se va perdiendo. Cuando nosotros hacemos un estudio bien completo, e interdisciplinario, nos damos cuenta que ese sujeto, ese niño en este caso, tiene o pudiese tener unas alteraciones eléctricas presentes en el lóbulo temporal, en los centros del lenguaje, que son los que están ocasionando, uno, la epilepsia porque tiene descargas anormales y dos, ese trastorno del lenguaje. Es muy frecuente porque a veces lo podemos confundir con retrasos del desarrollo, lo podemos confundir con autismo porque tiene algunas características. De hecho, es un chico que viene con un desarrollo normal y va perdiendo algunas habilidades, llamémoslo así. Le cuesta trabajo identificar algunos sonidos, le cuesta trabajo hablar y va empeorando hasta llegar a un mutismo, pero como si nosotros hacemos una consulta a tiempo y somos muy acuciosos en el tema, de la mano con un neuropediatra, de la mano con un pediatra, podemos descartar estas anormalidades eléctricas que están conllevando a una afasia, se llama
una afasia infantil adquirida, el síndrome de Landau-Kleffner, y es precisamente una relación estrecha entre lenguaje y epilepsia. Doctor, ¿nos puede definir qué es un trastorno del lenguaje y cómo se identifica? O sea, si hay unos signos, unas alarmas que puedan ayudar a Sí, identificar si de pronto esa persona está en ese proceso. claro, cuando nosotros estamos hablando de trastorno, estamos hablando de una desorganización, ¿ok? Que es diferente a un retraso. Un retraso es cuando la persona o el sujeto viene desarrollando su lenguaje, pero lo viene desarrollando tardíamente. Por ejemplo, tenemos un chico de 2 años que para los 2 años debería tener cierto repertorio, cierto vocabulario, pero que él lo viene mostrando, pero en menor cantidad de lo que debería ser. Pero un trastorno es aquel chico que no viene desarrollando, a pesar que sea lento, ese lenguaje. Entonces, generalmente hablamos de trastorno cuando hay unas lesiones específicas, cuando hay procesos infecciosos, cuando hay traumatismos y demás. Generalmente los trastornos, a diferencia de los retrasos, se presentan más abruptamente, ¿ya? El retraso se viene dando lentamente, ¿ok? Con el tiempo y puede ir ganando cosas, pero el trastorno generalmente se viene mostrando con un desarrollo normal y de un momento a otro, muy rápidamente, va desordenando o desorganizando ese lenguaje. Te voy a dar un ejemplo. Aquel chico que hablaba muy bien y decía, mamá, quiero ir al parque. ¿Ok? Y entonces, por una caída, un traumatismo, un proceso infeccioso o inclusive una descarga eléctrica normal en zonas temporales, cuando estamos hablando del síndrome de Landau-Kleffner, es un chico que en vez de decir, mamá, yo quiero ir al parque, dice, mamá, ir parque, o te dice, mamá, parque, ir. Y después llega un momento que va empeorando el cuadro y te dice mamá, parque, y después te dice mamá, y después te dice ma, y después te dice tata, y después, ¿ok? Ahí estamos viendo que la estructura del lenguaje se perdió, el vocabulario se perdió, y no solamente a nivel de expresión, sino a nivel de comprensión. Entonces, podemos decir que el trastorno es eh, una desorganización o un estado mucho más severo de un compromiso del lenguaje. Hablamos de retraso de 0 a 5 años, de retardo de 5 en adelante, y de trastorno lo podemos hablar después de los 2 años, cuando ya es muy evidente pues ese compromiso, esa desorganización, cuando los sonidos están comprometidos, cuando la estructura está comprometida, cuando el uso del lenguaje está comprometido y cuando obviamente no solamente afecta la expresión del lenguaje, sino la comprensión, como un lenguaje telegráfico, entre otras cosas. Eh, Doctor, ¿cuáles serían como las mayores dificultades que puede presentar un niño en pleno desarrollo en la formación del habla, ¿cierto? Porque obviamente, pues lo que usted explicaba, ¿cierto? No todos empiezan como de la misma manera entonces, ¿cuáles serían como esas las mayores dificultades que se podían presentar? Bueno, bien, voy a hacer claridad en lo siguiente, que es importante tenerlo en cuenta. Una cosa es el lenguaje y otra cosa es el habla. El habla es la agilidad motora que nosotros tenemos. Ya, y generalmente cuando hablamos de desorganización o de trastornos del habla, estamos hablando, por ejemplo, de disartrias, de anartrias, que son compromisos específicos en la ejecución motora. ¿Ok? Y el retraso es más que el movimiento muscular, tiene que ver con la funcionalidad de los centros del lenguaje que nos van a ayudar a entender que el árbol se llama árbol, que es verde, con café, que sirve para esto, ¿ok? El lenguaje nos va a ayudar a desarrollar los sonidos, nos va a ayudar a estructurar, es decir, a tener en cuenta unas palabras y un orden lógico cuando estamos hablando. El lenguaje nos va a ayudar al vocabulario, a la parte de significado, y la pragmática nos va a ayudar al uso de ese lenguaje, ¿ya? Mientras que el habla, como lo dije,
pues es otra cosa, que es la ejecución motora. Por eso cuando nosotros encontramos algunas personas que han sufrido algún accidente cerebrovascular, encontramos con una parálisis facial, una paresia, que de pronto tienen un habla arrastrada, ininteligible. Entonces, es importante aclarar que el lenguaje es esa función simbólica de poder expresar y comprender cosas, mientras que el habla es la parte motora. Y con relación al desarrollo del lenguaje, es muy cierto. No todos los niños pues desarrollan ese lenguaje al mismo tiempo. Depende de muchas cosas, depende de dos factores importantes. Uno, que son las variables intraindividuales. ¿Cuáles son las intraindividuales? Que tenga un cerebro que esté funcionando, que tenga un sistema auditivo en óptimas condiciones, un sistema visual, ok, todo propio del ser. Y las variables extras son las que obviamente, su nombre lo dice, están fuera. El colegio, la sociedad, la casa y demás. Entonces encontramos chicos que, bueno, que fueron durante ese proceso gestacional, fueron estimulados adecuadamente, ¿ok? Son chicos que tienen dentro de la casa pues unos estímulos o unos elementos que le permiten él aprender un poco más, más fácilmente. Encontramos un núcleo familiar donde los padres de familia pues no lo mamitean y no lo consienten tanto, si me hago entender. Encontramos chicos que de pronto eh, no les dan por tanto tiempo el chupo. El chupo obviamente va a afectar toda la parte de posicionamiento dental, la parte palatal, que nos va a afectar en la producción de algunos sonidos, ¿cierto? Entonces, el desarrollo del lenguaje depende de todos esos factores. Siempre tenemos que sospechar de problemas auditivos. ¿Por qué? Porque es que la audición es la materia prima para nosotros poder entender lo que está en el medio, lo que el medio nos ofrece, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos un chico que viene con un retraso en el desarrollo del lenguaje, nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo está su núcleo familiar? ¿Cómo fue su estimulación? ¿Será que tiene o no tiene un problema auditivo? Pues los niños no van a decir que no escuchan bien y nosotros posiblemente sabemos que escucha porque uno lo llama y ellos voltean, vienen, traen, pero no sabemos el umbral de audición que tienen. Entonces, por eso son chicos que uno los llama y como que no voltean, como que no es con ellos. ¿Por qué? Porque posiblemente tienen alguna hipoacusia, alguna reducción en la percepción, pero eso lo único lo vamos a descartar en el momento que se hagan estudios. Entonces, la invitación es, uno, una estimulación enriquecedora, sana, con cuentos, con la televisión, con la tablet, pero que sean obviamente recursos que se ajusten a la edad y que sean estímulos obviamente apropiados, ¿cierto? Entre más temprano podemos arrancar una estimulación, pues va a ser mucho mejor. Vamos a reducir obviamente los tiempos de pechiche, ¿ok? Y también el ingreso al colegio les va a favorecer, porque los niños en el colegio se portan diferente que en la casa. En la casa les dan todo, en el colegio ellos ya tienen que competir con un entorno en donde va a estar obligado a desarrollar cierta habilidad. Entonces, pues es un conjunto de muchas cosas. Siempre tenemos que pensar en una consulta especializada cuando sospechemos de, obviamente, de algunas dificultades del lenguaje, porque pueden ser por muchas causas. Entonces tenemos que buscar un especialista para que éste nos diga si viene ese posible retraso con algunas condiciones neurológicas de base o por el contrario no, pero siempre vamos a proporcionar unas pautas de estimulación. Y lo otro, indiscutiblemente, y es una invitación, y es que no podemos esperar a que el niño pues hable porque es que escuchamos la consulta, no, lo que pasa es que el papá habló tarde, el abuelito también, entonces él también, no, porque estamos perdiendo tiempo. Y si no es simplemente eso, sino que pueden ser otras causas que tenemos que obviamente descartar, ¿ok? Entonces, pues tenemos que actuar rápidamente y se pierde tiempo de abordaje o de tratamiento. Todo chico que viene con un retraso simple, así sea por sobreprotección, tenemos que brindarle estimulación para que él se nivele. Doctor, usted habla algo muy importante, que era pues, la pregunta que tenía, y es el tema del tratamiento, ¿cierto? ¿Esto se puede prevenir? ¿Cómo serían los tratamientos? ¿Qué tratamientos existen, cierto?
qué técnicas de tratamiento hay para este problema pues, que uno empieza a detectar. Bueno, la parte de tratamiento depende obviamente de un diagnóstico, ¿ya? Y el diagnóstico depende de una buena evaluación. Entonces, dependiendo obviamente de las causales de esas dificultades, vamos a buscar obviamente las herramientas de apoyo. Si el chico que viene con un retraso en desarrollo es por causa audiógena o porque tiene hipoacusia, bueno, tenemos que hacer posiblemente una adaptación de audífonos para potenciar ese recurso auditivo que tiene esos restos para obviamente el desarrollar mucho más ese lenguaje. Si ese paciente viene bajo un enfoque o un entorno de sobreprotección, tenemos que sentarnos con el núcleo familiar y obviamente darle sus pautas. ¿Cuáles son esas pautas? El hablarle claro, el no anticiparle las cosas, el enseñarle de pronto algunos mecanismos de expansión y de modelado. Ya le damos obviamente planes caseros para que en la casa ayude. Y no solamente la mamá, a veces quien lo lleva a consulta es la mamá, bueno, pero y el papá y la tía y el abuelo y todo el mundo tiene que contribuir. Y así con todos, o sea, el tema del tratamiento depende de la evaluación. Hay muchos chicos que vienen con un compromiso del lenguaje, también por parálisis cerebral, por epilepsia, por muchas otras cosas. ¿Ok? Entonces, pues hay que determinar bien la causal y depende de la causal le damos abordaje. Y ahora, doctor, le comento algo. O sea, por ejemplo, los niños de esta etapa, de esta época, pues están muy sujetos a todos pues todos los móviles. Son niños que pues casi no interactúan, ¿cierto? De pronto son épocas muy distintas las que nos han tocado. Entonces, pues son muy solos también. Hay niños que no tienen hermanitos, porque obviamente ya la gente no tiene tantos hijos como antes. Entonces es un niño único hijo, pues que tampoco tiene como el hermanito para jugar, ¿cierto? Está más solo y si, pues, como usted decía, todo juega un papel, ¿cierto? El entorno, la mamá, el papá, y nadie le habla porque están estudiando, porque están trabajando y el niño solo ahí con el computador, o pues esto también afecta a que el niño sea, pues no desarrolle el habla, porque realmente no tiene ni con quién hablar. Ahora el tema de las tabletas, de todo esto móvil, ha afectado un poco más esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ver, nosotros, como lo dije anteriormente, cuando nosotros nacemos, nuestro cerebro es una tabla lisa que con el tiempo, con la estimulación, pues la vamos a ir moldeando a lo que nosotros queremos. Si nosotros inclusive queremos que nuestro chico a temprana edad hable otro idioma, pues le damos una estimulación del otro idioma, ¿cierto? Si queremos que él practique fútbol, pues le damos estimulación en cuanto a eso. Por eso no todos somos futbolistas, no somos tenistas, no somos buenos lectores o de pronto no somos tan ecológicos. Estamos hablando de inteligencias múltiples y depende de muchas variables, variables genéticas, pero también la estimulación. Entonces, hace mucho tiempo se hablaba de estimulación temprana, que se cambió a estimulación adecuada. Todos los chicos tienen que ser estimulados. Yo en cuanto a la tecnología, los celulares y eso, pues yo no estoy en contra. Lo que tenemos que buscar son las mejores posibilidades para sacarle provecho en lo que realmente queremos, ¿cierto? Si yo dejo al niño jugando solo, sí, puede ser un aprendizaje, un desarrollo de juego simbólico y demás, pero si yo juego con él, interactuando, enseñándole, solicitándole, respetando turnos conversacionales, estimulando el uso del lenguaje a través del nivel de la pragmática, pues obviamente ese juego va a ser mucho más significativo, ¿ya? Si nosotros comparamos un niño que lo encerramos en un cuarto sin ningún tipo de estímulo y otro que lo dejamos en el mismo cuarto lleno de estímulos, pues ¿cuál crees tú que no solamente el lenguaje va a estar más enriquecido, también el pensamiento? Es un chico que va a pensar mejor, un chico que va a resolver problemas, un chico que va a organizar mucho mejor las cosas y que a futuro va a tener, obviamente, menos dificultades para poder desarrollar los procesos de lectura, escritura y cálculo matemático. Entonces el lenguaje es supremamente importante para todo esto. De hecho, la estimulación, a veces nosotros nos sentimos orgullosos cuando decimos, ah, es que mi hijo no gateó, caminó enseguida, pero es que eso no está tan bien. El gateo es un proceso que tiene que darse por varias razones. Si nosotros miramos bien,
el gateo nos va a permitir una madurez neuronal, neurológica, ¿cierto? Que de hecho, si nosotros revisamos la distancia del ojo al piso cuando el niño gatea es la misma distancia del ojo al cuaderno cuando el niño está leyendo, ¿ok? El gateo nos va a permitir una percepción tridimensional del entorno que otra postura no. Entonces, generalmente en las consultas, cuando el chico llega o el papá llega eh, diciendo que el niño tiene dificultad de aprendizaje, bueno, entonces tenemos que indagar un poquito si ese chico, teniendo en cuenta su edad, ok, conoce sobre su lateralidad, izquierda y derecha, y también muchos antecedentes, sostén cefálico, gateo. Entonces, cuando nos dicen, no, es que no desarrolló el gateo, fue inconsistente, se arrastró, puede ser una causal del por qué él va a tener dificultades también en la percepción del espacio y en el manejo del espacio gráfico. Pero resulta que el lenguaje no solamente es desarrollo del lenguaje. Cuando estamos adultos tenemos lenguaje, ¿cierto? Sino que el lenguaje ahí ya no lo vemos como desarrollo, sino como proceso. Entonces ese chico que viene con retrasos o retardo del desarrollo del lenguaje va a terminar siendo un adulto con dificultades también. Entonces, si no se le brinda una atención, pues obviamente vamos a tener que intervenir, pero perdimos mucho tiempo, ¿cierto? Y vamos a tener otro tipo de problemas. Entonces, pues es importante tener en cuenta ese desarrollo del lenguaje para adaptar al niño dentro de lo que debería ser y evitar que el adulto tenga mayores problemas. Doctor, una pregunta. ¿Cómo sería el tema de las sesiones? O sea, ¿cómo se maneja esto? ¿Eso se maneja por sesiones? ¿Hay un diagnóstico? ¿Cómo se manejan las terapias? Bueno, el tema de las terapias depende de cuáles sean las necesidades del paciente. Si estamos hablando de niños, pues estamos hablando, si vienen con un retraso psicomotor, con un déficit cognitivo leve, una discapacidad intelectual, pues ahí tenemos que realmente hacer un proceso de evaluación diagnóstico para saber el grado de severidad de esas dificultades del lenguaje, ya sean leves, moderadas, severas, y poder entender las causas. ¿Ya? Y en adultos, pues tenemos que entender también el porqué de las dificultades del lenguaje. Si simplemente son esas dificultades del lenguaje que vienen desde hace muchísimo tiempo, precisamente por ese compromiso cognitivo, o si es algo muy específico ocurrido ya en la adultez. Entonces, de acuerdo obviamente a ese diagnóstico, llegado obviamente por la evaluación, pues hay algunos casos que de pronto son mucho más fáciles de resolver en cuanto al tiempo. Entonces hay pacientes que de pronto pueden mejorar en unas 10 sesiones, en 15 sesiones. Hay otros que necesitan un tratamiento mucho más a largo plazo y que obviamente para todos los casos el acompañamiento de la familia es supremamente importante, de la familia y de los cuidadores, porque obviamente ellos pueden ir por 1 hora, 45 minutos a las sesiones de abordaje, pero la mayor parte del tiempo o están en el colegio o en la casa. Entonces, pues el rol de la familia es importante, el rol del colegio también, ya el poder entender las necesidades y cómo desde el colegio nos pueden dar una manita, ¿cierto? De todas formas, cada Mira, caso es Carolina, particular, ¿no? Porque igual el sí, cerebro es distinto, ¿no? mira, Carolina, que es tan diferente porque es que se daña el aire acondicionado en la casa y listo, se cambia una pieza y punto, o cambio el aire acondicionado y se arregla el problema. Pero estamos hablando de esas variables, unas variables internas del ser, un cerebro, de cómo funciona, de obviamente su actividad eléctrica, estamos hablando si es una encefalopatía o un cerebro normal, sin, entre comillas, sin compromiso anatómico, sin compromiso eléctrico, pero que de todas formas hay que estimularlo. La estimulación lo que está conllevando es eso, a generar nuevas redes neuronales, manteniendo obviamente funciones y buscando unas nuevas, ¿ok? En Sí, cuanto a claro. la parte Sí, y neuronal. cada cerebro es distinto, ¿cierto? O sea, todos aprendemos diferente, pues es algo pues que uno no puede decir si esta es
es la forma correcta, porque todos somos seres diferentes y pues digamos que la capacidad de aprendizaje también es distinta, y más si se tiene una condición. Por Y ejemplo, sí, en el caso de claro, nosotros, la epilepsia, pues obviamente van a haber condiciones distintas. claro que sí. Y es importante tenerlo en cuenta porque todos somos diferentes, ¿cierto? Todos somos diferentes, tenemos una necesidad diferente, pero el apoyo en casa es fundamental porque el especialista le puede dar ciertas recomendaciones y podemos trabajar en la consulta, pero si no profundizamos, pues los resultados no se van a ver pues a corto plazo o a mediano plazo. A veces inclusive llegan a consulta hablando no muy bien de consultas previas, pero a veces como que no tenemos ese compromiso de seguir instrucciones. Entonces, pues es algo complejo. Nosotros os guiamos, orientamos, tratamos, pero el apoyo de los demás es importante. El tema de la memoria, ¿cierto? Cuando se nos faltan, cuando se nos olvidan palabras, frases, y por ejemplo tenemos este diagnóstico tan especial que es la epilepsia, puede ser que eso sea a causa de las excesivas crisis que ocurren, pues que hay un compromiso con la memoria. La memoria es una función mental superior, al igual que el lenguaje. Son hermanitas, van de la mano. Ya, Sí. recordemos que el lenguaje es reflejo del pensamiento. Muchas veces algunos pacientes tienen esclerosis mesiales temporales y generalmente izquierdas, lo que nos está generando algunas dificultades en memoria. ¿Por qué? Porque hay una afectación, un deterioro en el hipocampo, que es el principal, no es el único, pero es el principal eh, lugar de la memoria. Recordemos que la memoria no solamente nos sirve para almacenar, sino para recuperar información. ¿Cierto? Entonces, cuando tenemos una lesión o tenemos unas estructuras que están mostrando ciertas deficiencias, pues no nos acordamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros lo manifestamos a través de la herramienta que tenemos para expresarlo, que es el lenguaje. ¿Ya? Entonces, en ese orden de ideas, pues hay una afectación de la memoria que se representa a través del lenguaje. Por ejemplo, a veces encontramos los pacientes con demencia que obviamente tienen una afectación en la memoria, pero se representa a través del lenguaje. Y la primera sintomatología es olvidos de palabras, ok, que quieren decir una cosa y no les sale. Lo mismo con pacientes de epilepsia. A veces, no siempre los pacientes con epilepsia tienen alteraciones específicas de la memoria, ok, pero cuando las tiene vamos a encontrar seguramente algunas representaciones de la memoria en el lenguaje. Es que se me olvidó decir tal fecha, o de pronto quiero decir una palabra y no puedo, ¿ok? O quiero decir algo y me sale otra, ¿cierto? Entonces, el lenguaje y la memoria van prácticamente de la mano. Doctor, y por ejemplo, en el caso de, bueno, de la epilepsia, ahí también podría haber problemas en el aprendizaje, pues, o sea, se podrían unir ahí, o sea, obviamente si la persona tiene dificultades para el hablar y afecta un poquito la memoria, también podría darse un problema para aprender, ¿cierto? Sí, mira, por ejemplo, tenemos algunos conceptos que tenemos que revisar y es, por ejemplo, dificultad, problema y trastorno. Las dificultades en aprendizaje son aquellas dificultades que se dan para adquirir, obviamente, cierto conocimiento, sea la lectura, la escritura, el cálculo matemático, y generalmente se da en los primeros años de vida. Estamos hablando de problemas cuando definitivamente hay algunas causas muy específicas que nos están generando dificultades para adquirir conocimientos, ya sea la lectura, la escritura, el cálculo, como cuáles. Si el niño va al colegio y de pronto, pues, no ha expresado que no ve muy bien y se sienta en la parte de atrás, pues hace esfuerzo y no va a escribir bien, no va a leer bien. Y cuando llega a un examen que le toca copiar, pues lo va a perder muy seguramente a pesar que sabe cuál es el concepto, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de elementos nos van a generar dificultades para aprender. El chico que no escucha muy bien, por ejemplo, ¿cierto? Ya puede ser un chico que no se le ha hecho un examen de audición y que tiene una dificultad en la percepción de los sonidos y entonces le hacen el dictado inclusive de las pruebas del examen y no las escribe. Es el chico que de pronto se queda al copiar, el chico que de pronto
cuando escribe mal, se come sus letras, sonidos, ¿ok? Entonces, si nosotros revisamos bien todo aquel factor que nos conlleve a no aprender bien, es un factor para problema de aprendizaje. Las personas con epilepsia o chicos con epilepsia y nosotros adultos también que tenemos epilepsia, si vamos de pronto a, no sé, al colegio, a la universidad y tenemos una crisis, pues obviamente seguramente vamos a terminar cansados, fatigados, y eso es un elemento que no nos va a permitir poder aprender bien, ¿cierto? Entonces, todos estos factores que son un obstáculo en la normalidad de la adquisición de conocimiento nos van a conllevar problemas para aprender. Pero el día que muy seguramente esa persona con epilepsia esté controlado, que esté libre de crisis, pues eh, muy seguramente no va a tener tantas dificultades a nivel de aprendizaje. Y existe otra categoría que son los trastornos. Los trastornos son las dislexias, las disgrafias, las alexias y todos estos, las agrafias, pero son ya compromisos muy específicos del cerebro y ahí tenemos que hacer unas exclusiones. El paciente con epilepsia pues no puede tener, perdón, sí, el paciente con dislexia no puede tener dificultades auditivas, dificultades visuales, dificultades motoras, porque ya no es un problema específico, ¿ok? No es un compromiso específico del cerebro, sino que hay elementos, hay factores que están impidiendo que él aprenda. ¿Cierto? Pero con la epilepsia, a veces los fármacos, a veces cuando tenemos crisis en el colegio, pues pueden ser un detonador para que la información no llegue tan bien. Otra cosa, recuerden que las personas con epilepsia deben garantizar su sueño, ¿cierto? Nosotros, el tema de la memoria se almacena, se consolida durante el sueño. Si no tenemos un sueño reparador, es prácticamente una información que no se consolida. Por eso, dentro de las recomendaciones que se le dan a las personas con epilepsia, es obviamente seguir al pie de la letra el tema de los fármacos y obviamente está en un tratamiento farmacológico y el sueño, tiene que dormir bien para que a través del sueño se consoliden muchas cosas. Entonces, el sueño y el aprendizaje va de la mano. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Bueno, doctor, bueno, yo creo que es demasiada información, pero yo sé que todos lo vamos a ir repitiendo este video porque es muy interesante saber todo eso, más que también se puede dar en adultos. Doctor, hay una invitación, ¿cierto?, que se va a hacer pronto. Es un congreso, el Congreso Latinoamericano de Epilepsia. Sabemos que se hace cada 2 años en diferentes países, pero esta vez es en República Dominicana y como yo sé que muchas personas ven este video y se encuentran en otros países, cuéntenos qué es ese congreso, a qué se dedica, por qué invitar a la gente, cuéntenos todo sobre ese congreso. Claro que sí. Bueno, el tema del Congreso este año va a ser en Santo Domingo, en República Dominicana, va a ser en las fechas del 15 al 18 de junio. Los congresos son supremamente importantes porque ahí actualizamos información sobre las epilepsias, sobre el tratamiento farmacológico, sobre cirugía, en aquellos casos donde realmente la persona cumpla los criterios para una cirugía de epilepsia. Recuerda que no todos los pacientes o no todas las personas son candidatas para la cirugía, ¿cierto? Entonces, ese congreso pues tiene una parte académica, una parte científica, una jornada de actualización, llamémoslo así, en procedimientos, en tratamientos y demás. Pero resulta que lo interesante de todo esto es que, bueno, yo hago parte también del comité ejecutivo del buró que tiene que ver con la parte de aspectos psicosociales y temas de rehabilitación en epilepsia. Y resulta que los congresos no queremos que sean los congresos limitados o restringidos solamente para la parte médica, sino también los congresos deben ser abiertos para todas las personas que de una u otra manera estamos sumergidos en el tema de la epilepsia. ¿Quiénes? Personas con epilepsia, sus familiares, profesores, enfermeras, rehabilitadores y demás, donde pues vamos también a aprender bastante. En ese congreso se van a tocar pues obviamente temas de interés, además del médico
como la parte legal, embarazo y epilepsia, epilepsia y medios. Hay un día que es el día 15 de junio, que es el día del IBE. El día del IBE es una jornada que empieza en horas de la mañana, termina en horas de la tarde, y es una actividad que no tiene costo alguno y tiene las puertas abiertas pues para las personas que nos quieran acompañar. Más que todo se van a tratar pues aspectos psicosociales, temas muy importantes en cuanto al desarrollo, aspectos de mujer y epilepsia, cuanto a aprendizaje, la parte social, alternativas de tratamiento como dieta cetogénica, entre otras cosas. Y es una oportunidad muy bonita porque aquellos profesionales que dan las conferencias en la parte eh, médica, pues van a estar también dando la charla pues para el personal en general. Van a tener, el personal general va a tener obviamente pues la oportunidad de formular todas las preguntas, aclarar todas las dudas que tengan y generalmente pues es muy complicado. A veces cuando vamos a algunas consultas el tiempo apremia y desafortunadamente no tenemos todo el tiempo para solucionar todas las dudas, pero estos espacios precisamente están diseñados para eso, para hablar de epilepsia desde diferentes contextos, diferentes enfoques, pero obviamente pues para que las personas que vayan pues se queden obviamente con unas respuestas y con una información que de pronto en otros contextos pues no pudo tener, ¿no? Entonces la invitación es para todo el mundo. Todavía nos faltan aproximadamente 42 días para el Congreso. Hay tiempo para inscribirse y organizar sus tiempos y nos puedan acompañar, ojalá, que es una actividad muy La enriquecedora. información, la información la pueden encontrar en las páginas. ¿El FIRE Sí, tiene algo de esta información? sí, sí. FIRE, ustedes ingresan a la página de la Fundación Centro Colombiano de Epilepsia y Enfermedades Neurológicas FIRE, que somos, pues, estamos en Cartagena, que es el centro de epilepsia oficial ante el IBE en Cartagena. Pueden ingresar y ahí está la información requerida. Sin embargo, ustedes no es complique, en Google ustedes colocan Congreso Latinoamericano de Epilepsia 2024 y ahí pues pueden encontrar toda la información. En la página pues está todo, Este, está el este día, programa. este día IBE es un día abierto al público, es gratuito, o eso tiene algún Sí, costo. no, 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 Ese, es todos los días IBE, pues están hechos para los pacientes, para sus familias, no tiene costo alguno. bueno. Y doctor, bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero sería interesante, vamos a aclarar, el doctor Mauricio Lave se encuentra en la ciudad de Cartagena y pues obviamente trabaja en el FIRE, que es una fundación de rehabilitación en epilepsia. Y pues queríamos, doctor, saber, bueno, cómo lo encontramos. Usted me explica aquí que está en @FIRE, lo podemos colocar, ¿cierto? En Instagram. En Sí, Instagram lo y el pueden encontrar. teléfono, yo voy a poner acá el 301-373-3797. ¿Ese es? Sí, pueden contactarnos ahí en ese número telefónico. Sí, pues porque muchas Eh, personas nos ven como de diferentes partes, entonces es bueno aclarar dónde está radicado el Claro que doctor. sí. Mira que es una institución médico-educativa que tiene que ver obviamente por velar o tiene como compromiso velar por la integralidad de las personas con epilepsia. No solamente los vemos desde el punto de vista médico, ahí pues tenemos especialistas, neurólogos, tenemos pediatras, neurocirujanos, pero también un grupo de rehabilitación con bastante experticia en temas desde las neurociencias, fisioterapeutas, psicólogos, neuropsicólogos, fonoaudiólogos, todos, como lo comenté, desde las neurociencias, en donde vemos no solamente consulta externa, sino que tenemos la parte de hospitalización, no solamente personas con epilepsia, sino todo lo que tenga que ver con aspectos neurológicos, pero obviamente nuestro fuerte es la epilepsia. Estamos desde el punto de vista de cirugías de epilepsia también. Como lo dije, no todos los pacientes son o no todas las personas son candidatos para cirugía, pero cuando son candidatos le hacemos una valoración muy integral para mirar el estado
previo a la cirugía y le hacemos un seguimiento a nivel postquirúrgico para mirar el tema del impacto de la cirugía y funciones cognitivas y demás. Hemos obtenido algunos premios internacionales en tema de rehabilitación, de hecho son 4, con el tema de cirugía de epilepsia y rehabilitación en la misma. Sí, es interesante de todas formas que el paciente tenga esa opción, por lo menos de ir, ser candidato, de decir, bueno, si soy candidato o no, y mirar si soy candidato a la cirugía. Pues si no pasó, pues no pasa nada, seguimos con otros tratamientos, pero si hay esa posibilidad, pues ¿por qué no explotarla, cierto? Igual es un proceso, no es algo que se defina ya, pues es una oportunidad para muchas personas y yo creo que tenemos que abrir la mente, ¿cierto? A este tipo. Obviamente, pues a uno le da susto siempre cuando hablan de cirugía, pero también son posibilidades que se abren de tratamientos para todas las personas, ¿cierto? Sí, es importante aclarar que el tema de la cirugía de epilepsia no se habla mientras no se han contemplado otras opciones de tratamiento. O sea, prácticamente la cirugía de epilepsia es como que la última opción que se le puede brindar como para mirar una mejoría en calidad de vida en cuanto a manejo de crisis y demás. Nunca se va a hacer una cirugía para empeorar, siempre para mejorar, obviamente descartando otro tipo de tratamientos previos. Y no se hace absolutamente nada hasta que no se habla con el paciente, porque es que en las juntas de decisiones, cuando ya tenemos todo listo, todas las evaluaciones por parte del grupo médico y no médico, hacemos una junta donde aproximadamente 30 personas que fueron las que estuvimos muy cerca del paciente, damos nuestros puntos de vista, nuestros informes, analizamos si la cirugía puede ser o no puede ser viable y ser la mejor opción. Hablamos con el paciente. En ese momento todos en cabeza de nuestro presidente, el doctor Jaime Candiño Franklin, y le damos las opciones al paciente. Pensamos que puede ser una cirugía la mejor opción, como puede que no, y le damos obviamente el tiempo al paciente que lo dialogue con su familia para obviamente tomar la decisión. Y eso, o sea, le damos la confianza al paciente, no es una camisa de fuerza y cuando se habla de pronto de cirugía, no es ya la decisión que se va a tomar, no, es una decisión tomada por un grupo especialista y se justifica y se respeta lo que el paciente, pues obviamente concluya pensando en su bienestar. Claro, claro, no, es entendible. Doctor, bueno, se nos agota el tiempo. De todas formas, quería darle las gracias por aceptar nuestra invitación y obviamente a todas las personas que se conectaron. Este video queda grabado, lo pueden volver a ver, el que llegó tarde, o si lo quieren compartir a una persona que de pronto está pasando por este tema, ¿cierto? Muchos no tenemos redes sociales, pero yo conozco una amiga, ¿cierto? Esto lo pueden compartir, lo pueden ver y ahí van a quedar obviamente los datos. Si alguna cosa pueden también a través mío, a través de la fundación, pueden conectar con el doctor, si alguna cosa, están las redes sociales de la fundación, nos encuentran en Instagram como Renacer con Amor, en Facebook como Fundación Renacer con Amor y nuestro teléfono de contacto 312-788-4500, que nosotros podemos también hacer el puente acá con el doctor si alguna cosa pasa. Doctor, Claro que sí. No, muchísimas gracias, Carolina. Lo felicito por estos espacios que son tan enriquecedores. A veces por cuestión de tiempo, entre otras cosas, como que no consultamos o nos perdemos cierta información, pero a través de estos espacios, pues sabemos que estás acercando a mucha de la población que requieren información. A veces, más que la epilepsia misma, más que las crisis, es el estigma y la discriminación, y es obviamente por desinformación porque la información no llega o porque se maneja una información errada. Entonces, a través de estos espacios, indiscutiblemente van a ilustrar a muchas personas que realmente pues, lo necesitan. Entonces, para concluir, recordemos que la epilepsia no es sinónimo de una discapacidad intelectual. Las personas con epilepsia pueden, obviamente, desarrollar alguna actividad física, alguna actividad laboral, una actividad educativa, siempre y cuando tenga también unas recomendaciones por parte de su médico tratante, que sea neurólogo, neuropediatra, o que sea epileptólogo. Hay que seguir las recomendaciones y tener epilepsia no es una excusa, no es una excusa para no ir al colegio, para no ir a la universidad. ¿Ok? Entonces la invitación es para a veces reducir esos mitos que giran en torno a la epilepsia, asesorarnos bien y bueno, y allí entre todos vamos a llevar una calidad de vida
pues óptima o al menos ideal, ¿cierto? Entonces, epilepsia fuera de las sombras, ¿no? Claro que sí. Feliz tarde, feliz noche, doctor, a usted y a todas las personas que nos están viendo. Bueno, a ti y a todos los que nos estuvieron acompañando. Gracias. Gracias.